Disculpad, no es que sea muy alto, es que si no, no veo la letra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este centro de formación que es por talento digital, ¿no? Me complace mucho que estéis aquí hoy y sobre todo porque en este centro lo que hacemos es formar a personas con discapacidad en tecnología y en lo digital. Es muy amplio el abanico de formación que aquí ofrecemos, desde lo más básico, que puede ser jardinero 3.0, hasta apoyar y becar y seguir a personas con discapacidad que quieren presentarse a la Agencia Europea Aeroespacial. En todo ese abanico, desde imagen, sonido, iluminación, diseños en formatos como puede ser hologramas o como puede ser también, al pasar lo habrán visto, a lo mejor hay una fuente que es el centro de formación de pantallas en base a agua para que los alumnos puedan formarse. También formamos en materia de videojuegos, que sean videojuegos accesibles y que permitan no solo lo que es el hardware, sino el software, en esa tradición. Son más de 25.000 las personas que ya se han formado en este programa nuestro de Fundación 11 en esta materia, 48% mujeres, y hay un dato que también es muy relevante. Aquellas formaciones medias altas, por ejemplo, aquí somos agencia del INCIBE para formar en ciberseguridad, unos 200 alumnos al año, pues el 98% han conseguido un empleo y un empleo de calidad. Cuando digo un empleo de calidad, digo un empleo en el que se han formado, pero además con unas retribuciones medias altas por encima de lo que las personas con discapacidad en el mercado ordinario suelen percibir, porque se han formado, como digo, en la tecnología. Yo creo que desde ese panorama y esa formación, 11.000 este año para Red.es, en un programa que se llama Esenciales, formaremos 11.000. Nos queda un pequeño pico de 6.000 más, porque son 17.000 formaciones en un año, lo que tenemos que hacer en todo el país. Y este proyecto, bueno, pues ayer estuvimos en Valencia constituyendo el Consejo Consultivo de Valencia. Me han pasado imágenes y está prácticamente también la de Barcelona para poder inaugurarse y ponerse en marcha. Luego será Málaga y está en cola ya Coruña, ¿no? También para abrir centros como este, que quedan a su entera disposición, no solo para que puedan hacer actos o eventos, o siempre y cuando. Nosotros solo ponemos 3 requisitos. Uno, ser más de 20. 2, que tiene que utilizar de la tecnología sí o sí. Y veis que ellos tienen una TRIL que no hay ni cables ni hay absolutamente nada. Somos anticables y, por lo tanto, no permitimos que se pongan ningún tema de rotafolio ni nada, todo muy digital, ¿no? Y tercera, que si es posible que el hilo conductor tenga algo tecnológico detrás, ¿no? Bueno, lo importante es que conozcan este proyecto. La jornada de hoy va a ser una jornada interesante. Yo creo que el talk que hoy presentamos en este evento plantea en definitiva un análisis de doble materialidad completo. No puede dejar al lado los asuntos relacionados con la diversidad, y en la diversidad está, lógicamente, la inclusión de las personas con discapacidad. Yo no sé si... Me parece que tiene intervención Carla, ¿no? ¿Carla Bonino tiene luego intervención? Pues Carla ya me cogió de la mano hace muchos años y me llevó por Bruselas, precisamente para hablar, ¿no?, de que la discapacidad estuviera presente en todos los indicadores, que estuviera presente en todas las políticas de RSE, que en aquel momento pues estaban muy incipientes, y yo creo que lo importante es que así sea. En la discapacidad está gran parte de la diversidad también. Somos muchos millones en España, pero también a nivel mundial, y por lo tanto yo creo que es muy importante que cualquier política de sostenibilidad en global tenga en cuenta siempre la discapacidad. No existiría ningún programa, no existiría ningún proyecto, no existiría ningún país, no existiría nada más alejado de la sostenibilidad si no es una sostenibilidad para todos, y en ese todos estamos las personas con discapacidad. Así que buena jornada hoy. Nuestras personas que nos representarán seguro que hablarán con más detalle de estas materias, y yo les dejo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.
Buenas tardes. Pues buenas tardes a todas y a todos y gracias José Luis, gracias a la Fundación 11, gracias al Grupo Social 11, a Servimedia y a todos los que nos habéis facilitado la organización de este evento, aparte de los contenidos y encima de estar en este espacio tan maravilloso. Yo no me voy a extender mucho, básicamente tengo dos objetivos. Aunque la mayoría de los que veo aquí y de los que os veo sois socias y socios de DIRSE, amigas y amigos, sí que quería presentar un poco la asociación y nuestras principales líneas de actuación, muy rápido. Y luego, antes de entrar en el contenido del toolkit de hoy, poner un poco más acerca del contexto de qué son los toolkits, cómo se meten dentro de las estrategias y la actividad de DIRSE y por qué los llevamos a cabo y cuál es su estructura, ¿verdad? Entonces, por hablar de DIRSE, pues una asociación bastante joven, nacimos en el año 2013, pero sí que una asociación que lo que era la idea de unos 15, 20 socios y socias en aquel año, pues resulta que hace 2 meses hemos superado los 1.000 socios, con lo cual nos hace estar súper felices porque hemos tenido un crecimiento, la verdad que sobre todo en los últimos 4 o 5 años, un crecimiento rapidísimo. Y no solo en Madrid, Barcelona y las grandes ciudades, sino que estamos creciendo también, y que para nosotros es fundamental, en todo el territorio nacional, en el que ya en todas las comunidades autónomas tenemos representación de delegados territoriales. Y para nosotros es muy importante. Tenemos también la figura de socios corporativos, que estamos a punto de llegar también a 140 empresas de todos los sectores que nos estáis aportando un apoyo enorme. Nuestras líneas de actuación. DIRSE tiene 2 grandes objetivos que además son muy comunes con muchas otras asociaciones profesionales, ¿no? El primero de ellos es apoyar en la formación y capacitación continua de nuestros socios, de los profesionales de la sostenibilidad. Al final estamos en una profesión que es, como sabéis, cada vez más compleja, que requiere de muchos conocimientos en temas técnicos muy diversos. Y no solo conocimientos en temas técnicos, sino que también la formación en habilidades en una función tan transversal, con tantos interlocutores en los que tenemos que hacer muchas veces de llamar a muchas puertas y de convencer a muchos departamentos para que asuman nuestros proyectos es importante, pues requiere de una formación continua. Y por eso, dentro de este objetivo, tenemos sobre todo 2 líneas de actuación. La de formación, que tenemos muchos programas, tanto en habilidades como técnicos propios, participación en programas de terceros, descuentos en muchas universidades, escuelas de negocio, webinars, píldoras formativas, un montón de programas que desarrollamos. Pero luego la parte de recursos, y por eso hoy estamos aquí, donde se incluyen los toolkits como proyecto principal, también el objetivo de este apartado de actividad de DIRSE es apoyar en esa formación y capacitación. Y por eso nacen los toolkits, que están concebidos como guías prácticas pues que sirvan, ¿no? Que sirvan para los profesionales de la sostenibilidad, que puedan consultar para desarrollar proyectos de nuestro trabajo. Eso en cuanto al primer objetivo de apoyo en la formación y capacitación. El otro gran objetivo de DIRSE es elevar la función, apoyar en la visibilidad y en el posicionamiento de los profesionales y de su trabajo, ¿no? Tanto dentro como fuera de las empresas. ¿A qué aspiramos dentro de las empresas? Pues oye, que el director o directora de sostenibilidad se siente en el comité de dirección y reporte directamente al CEO. Eso sería para nosotros un objetivo a conseguir estupendo. Y luego, fuera de las organizaciones, también ese posicionamiento y esa visibilidad. Oye, que la sociedad perciba y de la importancia que creemos que merece la sostenibilidad, que los medios de comunicación se hagan eco, tener capacidad de influencia en los organismos públicos, todo lo que tenga que ver con ese advocacy, que para nosotros es también un objetivo fundamental. Y las oportunidades de networking. Nuestros asociados, pues hoy quieren tener la oportunidad de compartir espacio, compartir conocimiento con otros colegas de profesión de sectores muy diversos. Entonces, para nosotros es también un objetivo importante dar o aportar a nuestros asociados esos espacios de networking y de compartir. Esto en cuanto a nuestras principales líneas de actuación. Ya por entrar, y voy a ser bastante breve, en los toolkits, llevamos ya 15 toolkits y ahora vamos a hacer un pequeño repaso para que os hagáis una idea de qué temáticas estamos tratando. Pero todos los toolkits tienen un objetivo, que es que sean útiles, ¿vale? Que sean una guía muy práctica que los profesionales y nuestros asociados puedan consultar cuando tienen un reto
un proyecto que desarrollar relacionado lógicamente con la sostenibilidad en sus organizaciones, que sean útiles y que respondan a esta estructura que veis aquí en la pantalla, ¿no? Siempre los toolkits intentamos que sigan este orden de contenidos. Primero, un primer bloque en el que ponemos contexto acerca del proyecto que se va a desarrollar, el proyecto, la problemática que intenta resolver el toolkit, siempre de manera lo más científica posible, aportando datos, aportando metodologías, etc. Después del contexto, el bloque 2, que seguramente sea el más interesante dentro de los toolkits, porque es lo que es en sí misma la guía práctica. Es decir, hemos presentado un contexto, una problemática o un proyecto a resolver. En el apartado 2 te decimos qué pasos seguir si quieres afrontar ese proyecto y desarrollarlo en tu compañía en el día a día. Oye, pues intentamos además que sea muy estructurado, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Y por último, que también es muy interesante, un tercer bloque de contenidos dentro de todos los toolkits, que es cómo lo están haciendo empresas, cómo están afrontando este reto que os acabamos de explicar, cómo desarrollarlo, cómo lo están llevando a cabo en su día a día empresas relevantes y que pueden ser best practice. Siempre ponemos el ejemplo de 3 o 4 empresas que muestran de sectores muy diferentes y con visiones diferentes cómo llevar en su día a día ese proyecto y cómo resolverlo y cómo lo están trabajando. Y esta es la estructura que siguen todos los toolkits, con el objetivo que os comentaba antes de que sean una herramienta útil, no algo que esté escondido en un cajón, sino algo que se pueda consultar y que se pueda seguir y que sirva para algo. Hoy vamos a presentar el 15º toolkit en 3 años, que no está mal. Estamos teniendo una actividad bastante intensa. Ya tenemos para el año 2026, para el año que viene, ya tenemos en cartera, no sé si 6 o 7 toolkits, que estamos ya empezando a trabajar. Por una visión de qué temas hemos tratado hasta el momento, todo esto lo tenéis colgado en nuestra web, en dirse.es, en el apartado de publicaciones, ¿vale?, de libre acceso, los podéis descargar. Empezamos en el año 2023 con estos que veis en pantalla y, como veis, tratamos temas de la E, de la S y de la G, muy diversos. Al final tenemos una profesión en la que abordamos muchas temáticas de forma muy transversal, entonces temas que tratar y contenidos que tratar en toolkits no nos van a faltar para hacer por lo menos otros 15. ¿Vale? Pero estos son los que llevamos a cabo en el año 2023 y en el año 2024 y 2025, que hoy presentamos el último del año, pues los que veis en pantalla, los que sí ha habido un cambio en cuanto a diseño, hemos intentado homogeneizar no solo la estructura, sino un poco la propuesta visual, etcétera. Y como veis, pues temas de medio ambiente, temas de impacto social, de las organizaciones y temas más relacionados con el gobierno corporativo. Y ya por último, antes de dar paso a que podáis conocer el contenido del toolkit que presentamos hoy. ¿Por qué un toolkit acerca de los criterios de diversidad e inclusión de personas con discapacidad, con foco en la doble materialidad, ¿no? ¿Por qué hemos tratado este tema? Primero, porque lo creemos que es muy relevante, y por 2 razones, y esto es común a muchos toolkits y muchos contenidos que estamos desarrollando. Por un lado, importante, porque como en casi todo lo que nos incumbe en temas de sostenibilidad, el tema de la regulación es muy relevante y hay presión regulatoria, ¿no? ¿Veis? Ahora os explicarán un poco más. Hay un contexto y un marco normativo intenso con diversas directivas, ¿no? La CSRD, SRS, que seguramente os suene de algo, ¿no? Pero sobre todo yo me centraría, y es el mensaje que además desde la profesión, desde DIRSE, intentamos lanzar siempre, me centraría en el bloque de la derecha. O sea, una cosa es, como dice Alberto Andreu, lo de la espada, ¿no?, que es el tema de la regulación, pero yo me centraría más en la creación de valor que todo este tema de la diversidad y la inclusión de las personas con discapacidad. Lógicamente, si lo hacemos de una perspectiva de la doble materialidad, etcétera, es muy relevante, ¿no? ¿Por qué crea valor afrontar este tipo de proyectos y la inclusión de personas con discapacidad? Pues la reducción de riesgos, la accesibilidad y la oportunidad de abrir nuevos productos y servicios, el fortalecimiento, claro, con todos nuestros grupos de interés, la relación con la cadena de suministro, que sabéis que es un reto enorme para los que trabajamos en sostenibilidad, etcétera. Es decir, que la presión regulatoria es importante y sigue ahí, más allá de que estamos seguramente en un momento de cierta incertidumbre, pero yo me centraría en la creación de valor y oportunidades que, desde luego, el tema de la
diversidad y la inclusión de personas con discapacidad pueden dar a nuestras organizaciones. Y no me extiendo más porque yo creo que habéis venido a conocer el toolkit y tanto Marta Jiménez como Carla Bonino como Alberto Castilla de EY os van a explicar un poco las claves y un resumen de qué vais a poder encontrar en las 40 y pico páginas que tiene este documento, que ya está colgado en nuestro apartado de publicaciones en dirse.es. Sin más, os doy paso. Muchas gracias. Bueno, ¿se me escucha? ¿Sí? Genial. Nos hemos sentado sin correspondencia con la foto y claramente tengo que cambiar mi foto de LinkedIn. Es la primera conclusión de hoy, pero bueno. Nada, bueno, es un placer estar aquí. Buenas tardes a todas y a todos, presentando este trabajo en el que nos hemos empleado intensamente en las últimas semanas y meses. Gracias a DIRSE por la colaboración y el mano a mano. Gracias a Augusto, te veo por ahí. Gracias a EY también por todo el apoyo. Bueno, mi nombre es Marta Jiménez y formo parte del área de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social 11. Y para hablar del contenido de la parte central, ¿no?, de este toolkit, me acompañan también Carla Bonino, jefa de Sostenibilidad de Fundación 11, Alberto Castilla, socio responsable de Sostenibilidad de EY España y Regional Market Leader en Europa. Bueno, el toolkit, como bien decía Carlos, se divide en tres partes diferenciadas, ¿no? La primera, podréis ver cuando entréis a consultarlo, es un poco el marco contextual, ¿no?, que hay detrás de toda la evolución en materia de sostenibilidad, reporte de sostenibilidad y discapacidad, y que vamos a comentaros ahora un poquito, ¿no? Una segunda parte, que es el paso a paso, ¿no?, la propuesta que hacemos, ¿no?, de cómo incorporar la visión de discapacidad a todo este proceso clave, ¿no?, que son los análisis de doble materialidad. Y una tercera parte, que es la de casos prácticos de empresas, ¿no? En esta mesa vamos a abordar las dos primeras partes, ¿no?, la de marco contextual y la del paso a paso, ¿no? Y para ello bueno, lo haremos un poco entre los tres. Por tanto, el objetivo de esta media hora pues es esto, es profundizar en este recorrido y background en materia de reporte de sostenibilidad y discapacidad y en estas principales claves, ¿no?, de cómo incorporar esta visión a los análisis de doble materialidad, con el objetivo último de que esto sea una herramienta práctica, ¿no?, que podáis implementar desde las empresas, ¿no?, que hoy nos acompañáis. Entonces, bueno, un poco profundizando en el porqué de este toolkit, ¿no?, y si bien Carlos desde DIRSE ya ha adelantado un poco el planteamiento, este trabajo para nosotros como Grupo Social 11 y como Fundación 11 se enmarca un poco en un recorrido más de fondo, ¿no?, que luego Carla va a explicar con más profundidad, pero que tiene que ver con asegurar la presencia de la visión de discapacidad en los marcos de reporte de sostenibilidad, ¿no? Estos marcos han evolucionado enormemente en los últimos años y además, como bien decía Carlos, últimamente el driver regulatorio, ¿no?, pues, ha sido clave. Toda esta evolución pormenorizada se recoge en el toolkit, desde unos inicios pues más vinculados a donde la discapacidad se ubicaba sobre todo en la parte más de acción social, ¿no?, y el reporte era sobre todo más cualitativo, etcétera, hasta luego, bueno, la entrada, por ejemplo, de GRI y últimamente pues ya con indicaciones mucho más concretas incluso en los marcos regulatorios, ¿no? La igualdad de oportunidades y la inclusión pues forman parte de la agenda de sostenibilidad corporativa porque sin duda la acción de las empresas es clave, ¿no?, para mejorar el empleo, la accesibilidad y el ejercicio real de los derechos de las personas con discapacidad. Pero si las empresas no reportan sobre ello, ¿no?, pues es como si no existiera, ¿no? Y al mismo tiempo asegurar que existen marcos, indicadores
guías, etcétera, para facilitar que las empresas reporten sobre la D de discapacidad en la información de sostenibilidad, pues nos acerca, ¿no? Nos acerca a poder asegurar que la D forma parte de la S de sostenibilidad y de dimensión social, ¿no? Y que realmente las empresas pues, pueden abordar de manera estratégica la inclusión de personas con discapacidad, porque esto crea valor y trae oportunidades también de negocio, ¿no? Y además, al mismo tiempo que estas oportunidades se hacen realidad, pues se producen finalmente cambios en positivo, ¿no? en la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, en el plano regulatorio, y sin entrar ahora mucho en detalle, venimos de la NFRD, que es la directiva del 2014, que no mencionaba la discapacidad, pero cuya transposición en España, que fue a través de la Ley 11/2018, sí que lo hacía, ¿no? Estableciendo por vez primera obligaciones muy concretas de reporte sobre discapacidad para las empresas, como por ejemplo el porcentaje de personas con discapacidad en plantilla o actuaciones en materia de accesibilidad. Después vino la CSRD, ¿no? Que sí que ya recogía la discapacidad y fue un cambio pues, realmente importante y relevante, y los SRS, ¿no? que también pues, facilitaban un marco ya claro, ¿no? Y de oportunidad también para las empresas para poder visibilizar todas las actuaciones, ¿no? y sus avances en materia de discapacidad y de accesibilidad. Y bueno, y ahora estamos pues, en un momento de incertidumbre, como decía Carlos, ¿no? En general en el ámbito de la sostenibilidad y de la discapacidad también, pero no solo, ¿no? Incertidumbre en Europa, ¿no? Ahora ya estamos en la fase de trílogos que comenzó ayer, de todo lo que es, vamos a ver cómo va a quedar finalmente, ¿no? La CSRD y otras directivas en el tema de los umbrales de empresas, etcétera, ¿no? Y al parecer esta misma semana también EFRAG va a sacar la versión simplificada de los SRS y bueno, estamos justo en el momento, ¿no? Yo creo que esta guía tiene un momento pues, muy oportuno, ¿no? Y incertidumbre también en España, por supuesto, ¿no? Con un proyecto de ley en el Congreso parado, ¿no? Que se elaboró por el ICAC para transponer algo que actualmente ya no es tal como era, ¿no? La CSRD, que ya ha cambiado, ¿no? Y que, bueno, incluso este proyecto de ley puede ser objeto de enmienda a la totalidad, ¿no? Un poco fruto del contexto político que tenemos. En cualquier caso, y pese a esta incertidumbre, digamos, sí que se espera, tenemos dos certezas, yo diría, ¿no? Una, que la primera es que la discapacidad seguirá siendo un asunto sobre el que reportar y bueno, la simplificación, la tan buscada simplificación se cree que no va a afectar, ¿no? A esta parte de reporte de sostenibilidad, y otra certeza es que los análisis de doble materialidad van a seguir siendo piedra angular, ¿no? De los informes de sostenibilidad. Si bien a lo mejor se puede simplificar en algo el proceso, ¿no? y esto también está siendo objeto de esta revisión de EFRAG, pero bueno, discapacidad y doble materialidad van a seguir siendo dos piedras importantes, con lo cual este toolkit sigue siendo relevante y vigente, ¿no? Entonces, nada, bueno, estas son las ideas un poco que sustentan esta publicación. El formato de toolkit de DIRSE nos parece muy útil, además, porque da... bueno, pues claves concretas, ¿no? A una profesión que se ha tecnificado de una manera muy importante, ¿no? En los últimos años, y esta visión práctica y técnica es de mucha utilidad, ¿no? Por eso, enhorabuena y gracias dobles también, además, a DIRSE por hacer un toolkit puramente sobre la visión social de la dimensión social de la sostenibilidad, ¿no? Y animaros aquí a que sigáis profundizando en el futuro en esta pata, ¿no? De la dimensión social de la sostenibilidad, que es la menos explorada, ¿no? Y al final se necesitan herramientas y recursos como este que presentamos hoy aquí. Y Carla, te doy paso, si te parece, para que puedas profundizar un poco más en ese recorrido de fondo, ¿no? que se ha venido haciendo principalmente desde la Fundación 11, ¿no? Para apuntalar la dimensión de la discapacidad en el ámbito de la sostenibilidad. Muy bien, muchas gracias, Marta. Nada, un placer estar aquí con este punto de llegada, ¿no? De la colaboración que establecemos con DIRSE y también de la mano de EY, ¿no? Para la generación de este toolkit. Así que nada, encantada de estar aquí. Efectivamente, desde hace una década, diría yo ya, la Fundación 11, el Grupo Social 11, vienen teniendo claro que la S tiene un papel fundamental en la sostenibilidad y bueno, ahora en lo que se habla de los 3 pilares ESG, ¿no? Que sin S
no puede haber una sostenibilidad completa y que dentro de esa S la discapacidad debe de tener un lugar, ¿no? Casi 5 millones de personas en España, 100 millones en Europa y más de 1.000 millones en todo el mundo. Obviamente, este camino en donde, como Marta introducía, la discapacidad va ganando terreno en la agenda de sostenibilidad, no es algo que se hace por sí mismo, sino que tiene que ver con el convencimiento de muchas empresas que ya venían incorporando esta cuestión y de entidades, bueno, como la Fundación, el Grupo Social 11, de la mano de bueno, pues las entidades que representan también a las personas con discapacidad, como es el CERMI en España, el EDF, el Foro Europeo de la Discapacidad en Europa y la Alianza Internacional de Discapacidad, ¿no?, a nivel mundial. Y de la mano pues hemos ido trasladando todos la inquietud de que, y además verificando, ¿no?, la realidad de que la discapacidad estaba siendo cada vez más recogida en las estrategias de sostenibilidad. Es verdad que para ello también han tomado parte fundamental alianzas y plataformas que son referentes en materia de sostenibilidad. Para esto nosotros nos hemos servido desde Fundación 11, el Grupo Social 11, de un proyecto que se llama Disability Hub Europe, que justamente integra como partners algunos de estos aliados fundamentales que son los que traccionan en buena medida la agenda de sostenibilidad. Uno de ellos fue GRI, que a día de hoy, bueno, luego me corriges, Alberto, pero sigue siendo el estándar a nivel mundial, ¿no?, más utilizado para el reporte de sostenibilidad por miles de empresas. GRI, en una actividad conjunta con Fundación 11, hace 10 años reconoció que la discapacidad era parte de la agenda de sostenibilidad y conjuntamente elaboramos una guía que fue un poco la que marcó, digamos, el reconocimiento más, podríamos decir, oficial, ¿no?, en la agenda de sostenibilidad, entre otras cosas, ¿no?, construyendo, por supuesto, sobre la base de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, sin la cual la agenda de discapacidad no se habría movido en muchísimos ámbitos o prácticamente en todos, y también en el reconocimiento de la discapacidad en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?, que esto ocurrió en 2015. Entonces, digamos que esto ayudó a que se apuntalara muchísimo la agenda, la conexión, ¿no?, discapacidad y sostenibilidad. Bueno, Marta comentaba también, ¿no?, la Ley 1118, que en España en ese momento fue un paso más allá, ¿no?, en el reconocimiento expreso de la discapacidad en la agenda. Y luego tenemos la situación actual con la Directiva Europea de Información de Sostenibilidad y los estándares asociados, que a día de hoy, los que a día de hoy existen, es verdad que se van a revisar, supusieron un reconocimiento muy importante a la discapacidad, la inclusión, la accesibilidad en lo que es la agenda de sostenibilidad, ¿no?, porque, bueno, es verdad que son normativas de reporte, pero si no se gestiona no hay reporte que hacer sobre ello, y si no tengo reporte que hacer sobre ello, pues posiblemente me plantee que algo debería de hacer, con lo cual tiene un movimiento, una capacidad de empuje importante, ¿no?, todo lo que venga desde las orientaciones de reporte. Y lo que vemos también es, a pesar incluso de, bueno, pues de ciertos vientos, a lo mejor de algunas geografías que puedan dudar, ¿no?, o sobre la diversidad, la inclusión, hay iniciativas internacionales que van ganando fuerza cada vez más, ¿no?, y que replican otras que ya existen, ¿no?, para temas de cambio climático o naturaleza, como puede ser esta Task Force, ¿no?, sobre desigualdad y divulgaciones de temas sociales, que está ganando fuerza, ahora está planteando sus fundamentos y, bueno, la discapacidad también está allí presente. En definitiva, yo creo que hay dos cuestiones, ¿no?, que han ayudado mucho a entender y a movilizar, ¿no?, la conexión de discapacidad y sostenibilidad. Por un lado, la idea de discapacidad 360 grados, ¿no?, como manera de entenderla, ¿no?, por parte de las empresas, asumiendo que las personas con discapacidad pueden ser empleadas, empleados, potencial talento, pero también pueden ser parte de la cadena de suministro, pueden ser también, por supuesto, usuarios, consumidores. Ahí se abre todo el abanico, ¿no?, de las oportunidades que traen los productos y servicios accesibles, personas con discapacidad más sus familias, ¿no?, porque el consumo se hace normalmente, ¿no?, de manera grupal, y, por supuesto, parte de la comunidad. Entonces, esta idea de discapacidad 360, que también
que también defienden, ¿no?, otras iniciativas promovidas por la Fundación 11, como puede ser el Foro Inserta Responsable, ¿no?, con más de 120 empresas asociadas, el sello Bicual, el Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable, que todas tocan, ¿no?, estos diferentes roles, ¿no?, desde los que las empresas pueden impulsar la discapacidad. La otra idea también es esa conexión de los discursos desde, digamos, las áreas de diversidad e inclusión y las áreas de sostenibilidad. Esta conexión se permite muy bien a través del entendimiento de impactos, riesgos y oportunidades y cómo incorporar la discapacidad en este debate, ¿no? Cómo entender la inclusión de las personas con discapacidad en clave de qué impactos genera esto, ¿no?, tanto positivos como negativos, al igual que qué riesgos y oportunidades genera. Entonces, bueno, yo me quedaría aquí para darle paso a Alberto Castilla, como introducía Marta, socio responsable de sostenibilidad de EY España y Regional Market Leader en Europa. Alberto, bueno, vosotros acompañáis a muchísimas empresas en múltiples caminos y cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad, muy retadoras, ¿no?, cada vez más específicas. Y lo que queríamos preguntarte es cómo ves desde tu experiencia y conocimiento, también desde la óptica europea e internacional por el papel que tú desempeñas, la importancia de la dimensión social de la sostenibilidad y cuáles serían los principales puntos de interés y retos para las empresas, para un avance en positivo, ¿no? Eso lo presuponemos. Y también, si puedes, ¿no?, aportar una breve visión comparada entre la práctica de las empresas españolas o que operan en España y fuera de España, ¿no?, por tu papel también europeo e internacional. Muchas gracias, Carla, no por la pregunta fácil, sino por contar con nosotros y adherirse en la elaboración de este toolkit. Encantados de ayudar y colaborar en la medida de lo posible. Me preguntaba sobre los retos, cuál es el posicionamiento, cómo veo el posicionamiento de España en relación con otros países. Y habéis hablado de tiempos de incertidumbre. Todo esto me viene a la cabeza varios pensamientos, ¿no? El primero, que quizá el mayor reto para la sostenibilidad no es ni social, ni ambiental, ni de gobierno, sino es pensar bien, es tener marcos de pensamiento que nos permitan avanzar, más allá de gestionar o de hablar de temas concretos. Y ahora lo explico, ¿no? La agenda de la S frente a la E, de medio ambiente en inglés. Es la importancia de lo social en el ámbito de la dimensión social, en el ámbito de la sostenibilidad. El concepto de ESG es un acrónimo que ha tenido la virtud de ayudarnos a estructurar información para reportar. Y ese es su objetivo. Sobre el concepto de sostenibilidad ha tenido la virtud que con unas siglas clasifica ámbitos, el ámbito medioambiental, social y de gobierno corporativo. Pero si lo que queremos es reflexionar y pensar sobre dónde estamos y hacia dónde vamos, quizá ese mismo esquema no nos sirve, porque la clave de la sostenibilidad, y lo ha dicho vuestro director general en otras palabras, al final es la persona. Trasladado el esquema, al final lo social es todo. Las compañías reportan información y tienen que reportar en el ámbito medioambiental en la medida que supone un riesgo, una oportunidad para ellas y los que los rodean, ¿no? Entonces, muchas veces se establece esta competencia entre qué es más importante, lo social y lo ambiental, que viene derivada de pensar en términos de ESG y no pensar en términos de sostenibilidad de generaciones futuras. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, quizá por eso, cuando analizamos la información que publican, es un análisis de 200 compañías en Europa según CSRD, pues según los datos el 43% de la información tiene que ver más con lo social. Y ahora vuelvo al esquema de las cajitas, la E, la S y la G, que es el doble que los contenidos que podemos encontrar en materia ambiental. Si hay
nos centramos más en discapacidad y tratamos de comparar España con Europa, pues en Europa de 200 compañías que hay realizadas, 61, es decir, el 30%, publican información relacionada con la discapacidad en sus informes de sostenibilidad. Eso si lo comparamos con España, pues quien no esté en el 100% debe tener una salvedad en su informe posiblemente. De la mayoría de las compañías en Europa que publican información sobre discapacidad logran publicar información cuantitativa precisa sobre el desempeño, lo que nos permite pues, que, por ejemplo, en el ámbito del empleo, pues la media de personas con discapacidad en plantilla en esas 200 compañías es de 2,3% y oscila entre el 0,9% y el 8% de alguna compañía. Si nos vamos a nivel global, utilizando los datos que tenemos en un estudio que tenemos en EY sobre 2.900, casi 3.000 empresas, ahí vemos dos velocidades a nivel de bloques. Vemos Europa y Asia, donde en los informes de sostenibilidad, en alrededor del 30% de ellos, hay información concreta sobre discapacidad. Y luego, si lo comparamos con los informes en América, pues el 8%. Por lo tanto, allí vemos menos información. Este contexto, estos datos, nos sitúan en España como normalmente en este ámbito a la cabeza, en el ámbito europeo. Y luego, también creo que es un momento de la verdad para las compañías. Desde el punto de vista de sostenibilidad, nosotros creemos que estamos en el momento de demostrar el impacto tangible que genera la sostenibilidad. Impacto tangible traducida en tres cosas. Nuevas oportunidades e ingresos para los negocios. Disminución de riesgos, resiliencia de las compañías. 3, logros concretos de sostenibilidad. Ingresos, costes y logros concretos. En ese entorno, desde nuestro punto de vista, no es el momento de lo intangible, de demostrar el valor intangible de imagen, de reputación. Es el momento de demostrar el impacto tangible. Y en España no lo estamos viendo, en Europa poco, pero en otros sitios sí, donde la información sobre diversidad disminuye. En un entorno donde publicar esa información no te genera automáticamente goodwill o impacto intangible o reputacional, es el momento de la verdad para muchas compañías. En España no estamos, por nuestra parte, no estamos observando esa tendencia, en Europa poco, pero digamos que en la medida en que seamos capaces de demostrar el impacto tangible en estos tres elementos o en al menos dos de ellos, de las políticas de diversidad, pues ese es el puerto seguro para seguir avanzando. Y luego, por último, si me permites, del contexto, yo creo que el contexto de la sostenibilidad no ha cambiado y no está cambiando, porque desde mi experiencia siempre ha sido hiperbólico. Antes, para un lado y ahora para el otro. Y la realidad, pues normalmente tiene una velocidad más adaptada a los tiempos. Ni ahora todo va a desaparecer, ni antes todo iban a desaparecer las compañías que no tuvieran todos los criterios de sostenibilidad, la última, por expresarlo de otra manera. Yo creo que es el momento de estudios como este, de herramientas que nos ayuden a seguir avanzando para seguir generando ese impacto tangible en las compañías y en la sociedad. Ese es nuestro punto de vista. Muchas gracias, Alberto. Pues nada, si te parece, podemos profundizar de tu mano en la metodología un poco que proponemos, ¿no? en esta herramienta, en este toolkit, para poder incorporar la visión de discapacidad e inclusión en los análisis de doble materialidad. Esta metodología es una metodología propia, pero basada, ¿no? en las guías de doble materialidad de EFRAG,
Y nada, pues tuya es la palabra. Lo hemos desarrollado esta parte, ¿no?, con el apoyo de EY, por supuesto, por eso lo explica Alberto. Y nada, muchas gracias por el apoyo y adelante. No sé si yo voy a poder ver la presentación. Sí. ¿Sí? Y si no, me he sacado la chuleta rápidamente. Ah, pero si no la paso no se ve, claro. Ahora. Muchos reconoceréis este gráfico. Teniendo en cuenta cómo se elabora un análisis de doble materialidad, las guías de EFRAG, lo que presenta la guía es cómo incorporar, en qué elementos es necesario incorporar, especialmente el análisis sobre diversidad y especialmente sobre personas con discapacidad, y de qué manera y con ejemplos. Puedes pasar. Estos 7 pasos son, como veis en pantalla, el primer paso, el considerar el contexto de la entidad, la identificación de impactos en el segundo, la evaluación de los mismos, la identificación de riesgos y oportunidades, que ahí nos vamos ya al concepto de materialidad financiera, la evaluación de esa materialidad financiera de riesgos y oportunidades, la determinación de los giros y la consolidación y el reporte. Si nos vamos desde el punto de vista de considerar el contexto de la entidad, y esto es un resumen de las 40 páginas de la guía, ¿no? ¿Cuáles son los 3 elementos relevantes a tener en cuenta en el contexto? Examinar cómo las actividades y relaciones comerciales de la compañía afectan a las personas con discapacidades o cómo se hace. Eso se hace analizando la cadena de valor de la compañía, analizando los procesos, analizando la relación con los consumidores, pensando a futuro de ¿y si? En relación con, por ejemplo, nuevos productos. Segundo paso es entender el marco regulatorio, que en el caso de España somos más expertos que en otros países. Muchos de los que estáis aquí en la sala pues ya tenéis experiencia. Y analizar las expectativas de los grupos de interés, también en relación con la discapacidad y la inclusión. Y en el caso de España, frente a otros países europeos, que cuando lo comentamos con nuestros colegas europeos, pues es un valor que tenemos, es la estructuración del sistema, del ecosistema de la discapacidad en España, que nos da información, nos da interlocución, nos da guías y nos da claridad a la hora de tomar decisiones en el ámbito de la discapacidad, también como empresas. Hay veces que esto no lo ponemos en valor, pero en otros países en Europa esto no se da y hace este ejercicio bastante más complicado, más a ciegas sobre lo que estábamos hablando. Desde el punto de vista de la identificación de los impactos, esto consiste en analizar los impactos que genera la discapacidad y la inclusión en toda la cadena de valor. Y hablo de impactos tanto positivos como negativos, como actuales como potenciales, según las metodologías de EFRAG. Esto más o menos va, ¿no? Una vez que hemos identificado cuáles son esos impactos en relación con la discapacidad, ahora viene la fase de la evaluación. Existen ya mecanismos que nos pueden ayudar a entender y a facilitar desde el punto de vista metodológico cómo se produce esa evaluación, como la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y desde ese punto de vista, y también el siguiente, para asegurar la perspectiva de la discapacidad en el proceso, este es un síntoma de madurez de las compañías a la hora de elaborar su análisis de materialidad. La inclusión de la discapacidad y de las personas con discapacidad en el análisis de doble materialidad es algo que surge de la iniciativa de la compañía. No hay una guía. EFRAG no dice que hay que hacerlo, como no dice todos los elementos que hay que tener en cuenta. Para distinguir a una organización desde el punto de vista técnico, de compromiso y de sus políticas más madura que otras, esta es una prueba de fuego, como decía vuestro director general también,
al principio, ¿no? En la fase 4 pasamos de la materialidad de impacto en terceros, por explicarme, a la materialidad financiera, la identificación de riesgos y oportunidades. Esto suele generar confusión en las compañías a la hora de trabajar doble materialidad. Por un lado, los riesgos y las oportunidades relacionados con la inclusión de las personas con discapacidad, pero teniendo en cuenta las expectativas previamente identificadas, relacionadas con estos colectivos. Riesgos y oportunidades que exigen un conocimiento profundo del negocio, no solo un conocimiento profundo de la guía de doble materialidad, no solo un conocimiento profundo de sostenibilidad, sino también de la cadena de valor y del negocio en el que lo estás aplicando. Porque sin ese conocimiento no eres capaz de traducir y de identificar cuáles son esos riesgos y esas oportunidades. Requiere también un conocimiento de cuáles son los riesgos que ya están descritos en los mapas de riesgos de las compañías. No partimos de cero cuando trabajamos un análisis de doble materialidad. En el ámbito de riesgos hay amplia trayectoria de las compañías en identificar cuáles son los riesgos. En qué medida la variable discapacidad, diversidad está presente en esos mapas de riesgos que ya han pasado por las comisiones de auditoría, que ya están formalizados, es un ejercicio que en este ámbito nos hace aterrizar a la realidad de la compañía. Sobre todo lo digo por la necesidad que tenemos los profesionales de sostenibilidad de conocimiento del negocio, de integrarnos en los procesos. Pues ahí están los riesgos. El siguiente paso es desplegar mecanismos para la evaluación de esos riesgos y oportunidades. Desde ese punto de vista, vuelve a ser muy importante la conexión con los sistemas de las compañías, los sistemas de gestión. No hablo de tecnología, hablo desde el punto de vista de saber analizar un plan estratégico, en el caso de que esté formalmente aprobado, entender cómo las políticas ya existentes de las compañías pueden estar influidas por la variable de discapacidad, aunque no estuvieran pensadas así al principio. Las compañías no empiezan a gestionar la sostenibilidad cuando aplican las guías de EFRAG, si no, no existirían. Ya hay ámbitos de gestión y desarrollos metodológicos en las compañías que son las que las hacen funcionar. Para integrar la variable de discapacidad en el análisis de doble materialidad no nos podemos olvidar que tenemos que estar enganchados y conectados a la compañía. Un error común, sobre todo cuando uno tiene poco tiempo, ahora es un pensamiento más práctico que otra cosa, es tratar de hacer un análisis de doble materialidad o pensar en un ámbito de la sostenibilidad desconectado del resto de la compañía. Seguro que hay riesgos en una compañía ya identificados y oportunidades en el ámbito del plan estratégico que están vinculadas a la diversidad y a la discapacidad. Ese es el punto de partida. Nunca se parte de un folio en blanco en una compañía. En la fase 6, determinación de los hilos materiales, que en concreto es validar los umbrales. Todo este ejercicio, no hemos entrado en profundidad, para eso está la guía. Al final, el análisis de doble materialidad te hace puntuar todos estos elementos que hemos ido viendo. Y una vez que puntúas la gravedad de un impacto, por dar un ejemplo, hay que fijar umbrales. ¿A partir de qué momento, de qué puntuación decidimos que esto se interpreta que es material para la compañía, que es relevante? Y además es un ejercicio que va a revisar el auditor, el verificador. La determinación de umbrales, lógicamente, no es común a todos los aspectos. Aquí hay una decisión estratégica de la compañía. Lo menos riesgoso para una compañía es decir que todo es material, desde el punto de vista del reporte. Muchos lo interpretan así. En España lo hemos interpretado así. En España la Ley de Información No Financiera, también no con este grado de detalle, requiere
el análisis de materialidad. Y según la ley española, si un asunto no es material, la compañía no tiene que reportarlo. ¿Cuál es la práctica? Porque muchos dicen, claro, aplica materialidad para evitarse reportar. No, pasa al revés. La mayoría de las compañías reportan cerca del 100% de la información que requiere la ley, porque es lo que supone menos riesgo, así lo interpretan ellas. Por eso la validación de los umbrales es un aspecto concreto que además exige decisión estratégica. Siempre la decisión más fácil es no tomar ninguna decisión y decir que todo es relevante. Luego no nos quejemos de que los informes tienen 500 páginas. No. Pero para tomar una decisión sobre los umbrales, sobre hasta qué punto algo es relevante o no es relevante, ¿quién toma esa decisión? Y ya nos cruzamos con los órganos de gobierno. Eso, tomar una decisión requiere proceso, requiere criterio, requiere enfoque estratégico. Y esto, una forma de verlo en un análisis de doble materialidad, también en este ámbito, es entendiendo cuáles son los umbrales. Para que no encontremos compañías, voy a poner la nuestra, para no... ahora hacemos una ronda. Para no encontrarnos compañías como la nuestra, que tratamos de reportar el desperdicio alimentario. Por mucho que comamos, no puede ser muy relevante, ¿no? Y el paso 7, que establece la guía, que establece ejemplos en cada uno de los ámbitos, tiene que ver con cómo consolidamos la información y cómo se recopila y cómo se reporta. Desde ese punto de vista, estimamos que en los próximos informes, según CSRD, va a haber información más extensa sobre cómo se ha realizado el análisis de doble materialidad y cuáles son los resultados y cuáles son los supuestos que se han tenido en cuenta. Porque realmente es el enfoque, determina el enfoque estratégico de una organización en el ámbito de la sostenibilidad. Entonces, creemos que esto vamos a encontrar más información más precisa y más concreta. Entonces, el documento que hemos elaborado, el Toolkit, desgrana con mucha más profundidad con la que la he hecho yo, cada uno de estos elementos, dando ejemplos. Agradecer a Ire y el resto del equipo que estáis ahí, que habéis trabajado muy intensamente junto con la Fundación en la elaboración del Toolkit. Muchas gracias. No sé si había alguna pregunta, me ha parecido... Sí, ahí ha levantado la mano. Sí. Alguien ha levantado la mano. ¿Algunas preguntas para la fundacional? Vale. Venga, estupendo, como queráis. Perfecto. ¿Sí? Vale, bueno, pues nada, pues muchas gracias, Alberto. Como decías, al final la guía son 50 páginas, ¿no? Gracias por el resumen. Hay ejemplos en cada uno de los pasos, hay ejemplos concretos de impactos, riesgos y oportunidades vinculados a la discapacidad que pueden ser de utilidad, yo creo, ¿no? A la hora de hacer un análisis de doble materialidad, ver esos ejemplos, ¿no? Porque muchas veces esto es, al final te pones las gafas de un tema y si no te las pones es difícil, ¿no? Muchas veces verlo, pero cuando te las pones ya todo es mucho más claro, ¿no? Entonces, yo creo que también otro punto importante es que aparece en la guía, ¿no? Es incorporar, por supuesto, la visión y la participación de personas con discapacidad en estos análisis de doble materialidad, ¿no? En la identificación inicial de los impactos, riesgos, oportunidades y en la evaluación también, ¿no? De las personas con discapacidad que haya dentro de la empresa, de organizaciones que las representen, de guías y herramientas como esta, ¿no? y bueno, todas las herramientas al alcance de la empresa. Pero un punto importante es, por supuesto, la participación directa, ¿no? de las personas con discapacidad. Y por mi parte, nada más. No sé si Carla... Pues muchas gracias a todos y a continuación vamos con la mesa de experiencias empresariales que va a moderar Mariluz Alonso, que es jefa de sociedad de la agencia Servimedia. Muchas gracias.
Me siento desadelante. Si se nos escucha ya. Venga. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Ahora, como explicaba al principio Carlos, digamos que el toolkit está dividido en tres grandes áreas, ¿no? Por un lado está el contexto y la explicación de la situación en la que partimos, en qué sitio, dónde estamos, ¿no? Y qué es lo que tenemos que abordar, cuál es el reto que está encima de la mesa para las empresas. Y en la segunda parte está lo que ya son la guía con los pasos concretos que nos van a ayudar a las empresas a que esto sea una realidad. Y ahora vamos a conversar con ellas. Ahora les presento sobre cómo se está haciendo esto ya de manera efectiva en grandes organizaciones. Para hablar de todo esto tenemos a Ana María López San Román, directora de Ética y Sostenibilidad y Alianzas de Ilunion, a Sonia Hernández, gerente del modelo operativo de sostenibilidad de Repsol, y a Marta Isa, directora de sostenibilidad de Santander España. ¿Cómo lo estáis haciendo? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se pone en marcha en una empresa de forma transversal este análisis de la materialidad, pues teniendo en cuenta la discapacidad y el resto de los aspectos? Marta. Muchísimas gracias. Hoy un placer compartir esta charla con vosotros. Gracias a DIRSE por invitarnos de alguna manera a incluir nuestras buenas prácticas en este toolkit, que además nos parece súper interesante. Me habría gustado, yo creo que ha sido muy interesante también llegar hasta aquí ahora y haber estado oyendo desde el auditorio, porque me habría gustado casi que fuera una dinámica de interpelación, porque al final nosotros, en el fondo, pues hemos pasado un poco todo ese camino a la hora de llegar a estas prácticas que queremos compartir. La primera pregunta es ¿cómo se hace? ¿Cómo se mete esto en la doble materialidad? Y nos han estado explicando de manera teórica, pero sin duda fascinante, en qué consiste un ejercicio de doble materialidad. La realidad es que para nosotros el gran paso ha sido entender la discapacidad y todo lo que va asociado como un tema estructural y universal, y no como un tema, te diría, casi ni regulatorio, ni reactivo, ni asistencial. O sea, hay un cambio importante de mindset ahí que luego yo creo que hablaremos. Pero efectivamente hay que entender que es un riesgo, porque no gestionarlo y no atenderlo como merece y como tenemos que hacerlo supone una brecha reputacional, también una brecha regulatoria, pero sin duda un problema, digamos, casi de inclusión, y para nosotros eso es fundamental. Con lo cual, digamos que eso es un riesgo, pero sin duda es una oportunidad, ¿no? Y lo hacemos, entre otras cosas, porque tenemos la oportunidad de alinearnos con nuestra estrategia, de trabajar en la inclusión, que es uno de nuestros pilares estratégicos, pero también una oportunidad de diferenciarnos competitivamente, y esto no es menor. Y por tanto, y voy a ir a lo concreto, porque además Alberto hablaba un poco de eso, tenemos que entender pues cómo integramos la discapacidad, cuáles son las herramientas. La accesibilidad, ahora hablaremos, es una parte fundamental para nosotros, pero en toda nuestra cadena de valor, ¿vale? Y entonces eso significa pensar en nuestros empleados, y eso es un tema que probablemente todos tengamos mucho más maduro, porque es por lo que las empresas empezamos, y la cultura inclusiva y asegurar la igualdad de oportunidades, check, fine, fundamental. Hacemos con proveedores, y todos nuestros cuestionarios de onboarding de proveedores incluyen ese tipo de temas. Pero en nuestro caso el reto importante era el de los clientes, ¿vale? Y cuando habla Alberto de la materialidad, ¿dónde están nuestros impactos fundamentales? Pues tenemos en España pues 20 y pico mil, 30.000 empleados, porque tenemos millones de clientes, ¿vale? Y entonces nuestro gran reto ha sido, y nuestro gran cambio organizativo, y luego hablaremos en detalle, ha sido cómo lo hacemos realmente allá donde nuestros impactos son mayores, es decir, cómo integramos la discapacidad a través de la accesibilidad, asegurando lo que para nosotros es un cambio de modelo, es decir, y una ambición, es decir, intentar que todas las personas sean capaces de completar su customer journey en todos los canales para todos los productos, independientemente, o respetando su diversidad, independientemente de sus capacidades funcionales, cognitivas, sensoriales o físicas, ¿vale? Y entonces eso para nosotros ha sido un proyecto precioso, súper ambicioso, que ha implicado a todo el banco, yo creo que hablaremos luego, pero que ha supuesto para nosotros un cambio en el modelo de relación y en el modelo de atención al cliente, ¿vale? Y si queréis me quedo aquí y luego seguimos hablando. Continúo. Bueno, a ver, para mí es un gusto estar con este toolkit, que como se ha mencionado ya es
relevante, ¿no? Yo creo que poder hablar de esta cuestión de discapacidad y del análisis de doble materialidad que todos los profesionales de sostenibilidad compartimos, ¿no? Lo que es este proceso, pues yo creo que es interesante. Nosotros yo creo que tenemos cierta ventaja, ¿no? Ilunion, si conocéis Ilunion, pues nosotros somos parte del Grupo Social 11, entonces en esta casa pues hablar de discapacidad es algo que está absolutamente normalizado. Entonces en nuestro análisis, y lo traigo e impreso la chuleta del toolkit que tenéis, entonces para ver realmente cómo lo hemos trabajado, ¿no? De esta forma colaborativa, y realmente sale una foto de nuestro análisis de doble materialidad, ¿no? Que es el que traigo. Y veréis que hay 3 temas relevantes en Ilunion que están directamente relacionados. Uno de ellos, el de prioridad más alta, es la gestión de la diversidad y la inclusión, como uno de los temas, le digo, de prioridad alta, pero hay otros 2 que están interrelacionados, y es la misión final de Ilunion es la creación de empleo de calidad para personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables. Ese aparece relacionado, y después la accesibilidad universal como medio de herramienta. Es imposible hablar de inclusión, es imposible hablar de discapacidad o de cualquier variable de diversidad si nosotros no fomentamos o rompemos cualquier tipo de barrera que exista. Por eso hay que pensar en una accesibilidad en sentido amplio, o sea, están interrelacionadas. Por eso me parece interesante, te lo digo, por eso traía la chuleta, porque creo que pensar en los 3, me ha gustado mucho lo que acaba de decir Marta, ¿no? Al final hay que pensarlo de una forma sistémica, grande. A veces pensamos en cajas, y yo creo que la sostenibilidad nos ayuda a pensar precisamente en esa dimensión, en esas dimensiones que estamos trabajando siempre, tanto ambiental, esa S que es gigante, estamos viendo aquí un foco de esa S social, pero bueno, que en este caso tiene que ver con esa diversidad y con la inclusión. Y sigo con la chuleta, porque me parece, hemos hablado de los impactos, riesgos y oportunidades, ¿no? Aquí nosotros señalamos precisamente en el toolkit que nosotros identificamos como aspectos materiales por el impacto positivo que tiene internamente en el bienestar de nuestras personas, la cohesión interna, o sea, es un pegamento en la compañía, es un pegamento entre nuestras personas, ¿no? Esa cohesión y como oportunidades de innovación, es decir, ayuda a pensar realmente de manera distinta, ¿no? Te abre como un universo de opciones, la retención de talento y la prevención de riesgos reputacionales. Además, reconocemos el riesgo de no gestionar adecuadamente la diversidad. Muchas veces hablamos de diversidad e inclusión del tirón, ¿no? Parece que van juntos. La inclusión es la gestión de la diversidad. Hay que trabajar en esa gestión de la diversidad, porque si no tú puedes llenar la empresa de colores, pero no, o sea, el tema es realmente trabajar en esa gestión. Entonces, bueno, yo creo que puede servir también esta foto o este análisis que hacemos desde Ilunion, porque realmente al final esto tiene que normalizarse, o sea, tiene que trabajarse desde esa perspectiva absolutamente, bueno, pues global y estratégica. Me atrevo a decir estratégica, para nosotros lo es. O sea, lo trabajamos de una manera estratégica, desde un rol estratégico, y por eso, como no puede ser de otra manera, pues está presente en el análisis de doble materialidad en esos temas realmente relevantes. Sonia, ¿cómo lo hacéis en Repsol? Bueno, para nosotros, dentro de la doble materialidad, consideramos es una oportunidad. Siempre se considera la materialidad o la CSRD como una obligación de reporte. Hay que darle la vuelta para buscarlo como una oportunidad de hacer, ¿no? Oportunidad de hacer y de gestionar. Bueno, en la compañía hemos hecho, evidentemente, pues tal como ha explicado Alberto, fijándonos en cada uno de los pasos de la CSRD, esa perspectiva de ir identificando, bueno, pues todos los impactos, todos los riesgos, haciendo la materia de impacto y de riesgo bueno, en paralelo. Y teniendo muy en cuenta alguna cosa que ha dicho, que es la cadena de valor. Efectivamente, como en cada uno de los negocios o en cada uno de nuestras aguas arriba, nuestras cadenas de suministro, como estabas comentando, clientes o, por supuesto, empleados, puede afectar la diversidad. La hemos visto sobre todo en la perspectiva de impacto. Para nosotros la diversidad, inclusión y también la discapacidad como una parte de la diversidad nos ha parecido material en la materialidad de impacto. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos ha llevado, que ya veníamos haciendo antes, pero ahora se pone de manifiesto, a identificar acciones. Tenemos más de 7 acciones identificadas, 7 medidas que nos obligan, ¿no? la directiva de la CSRD, pero que es verdad que es una obligación, pero que es una oportunidad de gestión. Hay que mirarlo también desde ese punto de vista.
a ponernos objetivos a medio plazo en estas materias, que los publicamos pues en nuestro caso en nuestro Plan Global de Sostenibilidad, con objetivos a medio o largo plazo. Cuando hablamos de esos objetivos estamos hablando pues, bueno, en toda la diversidad, pues hablamos de talento, hablamos de paridad, hablamos de género, hablamos de diversidad LGTBI y hablamos de discapacidad, es decir, cubrimos toda la perspectiva. Pero además también la directiva te promueve, te dice cómo vas a gobernar, cómo vas a hacer este gobierno en estas materias. Pues bueno, creo que es importante también, en nuestro caso, tenemos una comisión de sostenibilidad al alto nivel, bueno, al final formado por los consejeros, donde se ven todos los temas relacionados con material medioambiental, social y de gobernanza, y comité específico de diversidad, donde la alta dirección, bueno, pues lidera y visita cada uno de los ámbitos de diversidad donde la discapacidad está también, es una parte de ella. Con lo cual, bueno, pues yo creo que a partir de la doble materialidad se nos presentan las oportunidades de gestión para poder llevar a cabo, bueno, medidas y acciones en estas materias. En este sentido, volvemos a ti, Marta, cuando explicabas, ¿no?, precisamente el cómo hacer accesible de forma universal para cualquier cliente. Qué importante es, ¿no?, que alguien tenga las condiciones que tenga en cualquier orden de la vida, se sienta autónomo para un acceso tan directo a, pues eso, a algo tan sensible. En igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, como sea un banco. Sí. ¿Cómo lo hacéis en este sentido? ¿Cuál es? Bueno, a ver, para empezar hemos tenido que superar muchísimos retos y dejarme un poco, hilar un poco con lo que decíais. Para mí hay un tema súper importante que ha sido el cambio de mindset y permitirme que insista en trascender la parte regulatoria. Es decir, las empresas que tenemos, bueno, pues y los que trabajamos en sostenibilidad, que tenemos una agenda enorme, de alguna manera tendemos a establecer los límites de nuestra acción apalancándonos en la obligación regulatoria, ¿no? Entonces, y nosotros llevábamos tiempos, la Directiva Europea de Accesibilidad es nueva, entra en vigor ahora, pero llevamos muchos años con ella, llevamos muchos años con normas relativas a accesibilidad en diferentes canales y de hecho el proyecto de Santander para Todos, en el que digamos es el origen de donde estamos hoy, empieza hace muchísimos años con las sucursales, ¿no? Pero tenemos que trascender la parte regulatoria, tenemos que entender realmente que la accesibilidad en este caso es una forma de estar mucho más cerca del cliente y, por tanto, realmente para nosotros ha sido un cambio normativo, es un cambio de mindset enorme. Y, de hecho, cuando abordábamos y empezábamos el proyecto, que es un proyecto muy complejo, porque tú decías el cómo, bueno, pues para empezar con tecnología, porque esto hace unos años no habría sido posible tal y como es posible hoy en día, ¿no? Y luego entraremos específicamente, si quieren, en comentar los canales. Pero cuando abordábamos el proyecto y pensábamos en quiénes iban a ser los socios o las personas que iban a estar de la mano nuestro asesorándonos en este camino, que tiene mucho de tecnología, tiene mucho de cambio de procesos, teníamos grandes dudas y tuvimos la elección y pensamos, esto lo podemos hacer desde un punto de vista de cumplimiento y nuestros compañeros de viajes eran estos, y lo podemos hacer desde un punto de vista de cliente, incorporando digamos, en todo el proceso los ojos y la voz de las personas con discapacidad, y lo haremos entonces con Ilunion, y lo hicimos con Ilunion, ¿no? Y entonces para nosotros el proyecto ha sido muy distinto. Con lo cual el reto es un cambio de mindset. Para empezar, hay un reto operativo enorme que tiene que ver con cambiar la forma en la que trabajan los equipos del banco, ¿vale? Cuando estás hablando de hacer accesibles tus canales de relación, estás hablando de que los desarrolladores, los testers, los codificadores, los creadores de contenido, los procesos de diagnóstico de los activos digitales y los procesos de codificación van a cambiar. Va a cambiar las comunicaciones que tienes con el cliente, la forma en la que le hablas al cliente, y va a cambiar también tu entorno físico construido. Entonces, eso ha significado, primero, que fuera un proyecto transversal de banco, con un tema muy cross, y ha significado la capacitación también de todos esos equipos con acciones de formación en la que han pasado, bueno, pues cientos y cientos y cientos de empleados del banco. No hablo de divulgación, es decir, no hablo de entender lo importante que es la accesibilidad o la inclusión, hablo de formación técnica, ¿vale? Con lo cual, oye, pues muchos retos a la hora de implantar estas medidas concretas porque es un cambio en la forma en la que hacemos las cosas.
No sé si ahora nos puedes contar, Ana, que como decías antes, es verdad que desde Illunium hay un punto extra, ¿no? Un punto extra que no se puede obviar, sí. Pero bueno, sí que es cierto que hay proyectos concretos, ¿no? que son muy interesantes y que sirven de ejemplo, que vienen en el toolkit y que nos podrías contar. Sí, a ver, son muchos, afortunadamente, los casos o proyectos, ¿no? Bueno, por dar cifras, porque, a ver, claro, estamos en casa, yo me he acomodado, pero realmente somos en Illunium 45.000 empleados y de ellos un 40% tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, claro, con ese dato es normal que para nosotros esto sea algo tangible que está, por supuesto, en nuestro análisis de materialidad, pero que también está presente en todo nuestro modelo relacional con los grupos de interés. Es decir, esto que sacaba antes, esa foto de los temas materiales, al final salen en esa pregunta y en ese diálogo cuando nosotros nos sentamos con clientes, proveedores. O sea, Marta está contando ahora mismo ese caso, ¿no? Somos afortunadamente compañeros de viaje de muchas compañías a las que acompañamos en esto bueno, que vivimos, que aprendemos y que al final, bueno, pues nos ayuda a hacer o a entender la empresa de una manera distinta. Son algunos proyectos específicos que podéis encontrar también en el documento, en el propio toolkit. Hay un proyecto concreto en Torre Illunium, por ejemplo, que se llama This Work, que impulsan desde el área de personas y que tiene que ver pues, para personas con gran discapacidad. Como decíamos, al final, si nosotros no ponemos las condiciones necesarias, es imposible hablar de inclusión, es imposible que exista inclusión real. Nosotros, como empresa, lo que tenemos que hacer es posibilitar y facilitar todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, este proyecto This Work, para la gran discapacidad, pues lo que hace es que cualquier persona que lo solicite puede tener un servicio de apoyo, de acompañamiento para que su día a día en Torre Illunium, en este caso, pues sea, es decir, que pueda desempeñar su trabajo sin ningún tipo de barrera. Pues son personas que tienen una movilidad reducida o que tienen algún tipo de tal, les acompañan al foodie, que es nuestro espacio de restauración, o a la necesidad que tengan, ¿no? Lo que hacemos es simplemente facilitar y posibilitar para que esa inclusión sea real, ¿no? Porque al final se trata, bueno, pues de generar ese empleo y facilitar todas esas condiciones. El proyecto que hablamos aquí de Women in Tech también, ¿no? de mujeres, sobre todo con discapacidad, para que se acerquen a esa parte más de STEM, ¿no? De proyectos más tecnológicos, acompañado con formación, o un proyecto muy bonito que tenemos en el Illunium Contact Center, que es el de los cracks, que es el de crear empleo en zonas rurales para mujeres con discapacidad, ¿no? Es un proyecto además muy premiado, pero que tratamos, ¿no? O sea, dentro, ya digo, del propio modelo empresarial, que es un modelo pues sin duda inclusivo, ¿no? Que trata de mirar esa diversidad con un foco o con un sentido estratégico absolutamente, pero además hay proyectos muy concretos, ¿no? Que son a lo mejor más de nicho, más especiales, bueno, pues que impulsan determinadas áreas, en este caso pues a veces la vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de mujer rural con discapacidad, pues como veréis, al final es una triple vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, o sea, ya digo que estoy aquí haciendo spoiler de todo lo que podéis leer después en casa. Se trata de dar ejemplo, ¿no? De alguna manera, sí. Precisamente lo que queremos mostrar es eso, cómo lo hacéis para que otras empresas puedan tomar nota y seguir este camino. Y en ese sentido, Repsol también, creo que lleváis en torno a 10 años haciendo los análisis de materialidad, creo que 5 he leído, me parece, sí. Con esa doble perspectiva ya. Decías, esto está cambiando nuestra cultura empresarial al final. Exacto, sí, llevamos 5 años con esa perspectiva de doble materialidad, aunque evidentemente cumpliendo la CSRD con las metodologías desde el 24, ¿no? Como todos, ¿no? Verificado tal como desde el 24. Eso efectivamente está cambiando nuestra cultura empresarial. Y una de las cosas que también ha hecho, bueno, fue un paso adelante que llevamos dando hace años, es, os comentaba antes que tenemos objetivos de diversidad, por supuesto cuando hablo de diversidad hablo también de discapacidad en nuestros Plan Global de Sostenibilidad, que es un plan donde nosotros rendimos cuentas a los grupos de interés de manera pública y vamos dando el avance de esos objetivos que nos ponemos a medio plazo. Pero aparte de esos objetivos públicos, lo que hacemos es que también lo hemos incorporado en la retribución variable de las personas que formamos parte de la compañía. Ya llevamos muchos años con esta perspectiva, incorporando dentro de lo que vienen siendo los objetivos de retribución variable temas de sostenibilidad. Empezamos con los temas de seguridad y los temas de cambio climático. Bueno, pues imaginaros, ¿no? Por nuestra actividad, esos temas, la accidentabilidad
somos un entorno industrial y los temas relacionados con la reducción de emisiones de CO2 pues son muy relevantes. Pero ya llevamos unos cuantos años incorporando dentro de los objetivos de retribución variable, o sea, los que afectan aparte de nuestro salario, este tipo de objetivos relacionados con talento y específicamente con la diversidad. Pero además incorporados de manera transversal a toda la organización, es decir, a todos los negocios, todas las áreas corporativas. Y esto nos ha permitido dar un salto, ¿no? Porque primero un salto en una dimensión que hemos pasado de lo que llamábamos de compromiso voluntario a ya una responsabilidad social pero medible, donde ya empezamos con indicadores de desempeño, tenemos que medir el desempeño en materia de diversidad, al igual que se miran otros indicadores en la compañía, ¿no? Esto afecta, como decía antes, a la retribución variable y pues refuerza la rendición de cuentas. Y luego ese cambio organizacional, ¿no? Cultural. Al final somos una compañía que ahora dentro de nuestro plan estratégico para la transformación de la compañía está la diversidad incorporada, pero como parte angular. Al final somos conscientes de que para poder llegar a hacer esa transformación necesitamos de todo el talento. Y si el talento es diverso, multiplicamos las oportunidades de poder lograr los objetivos, porque vamos a tener mucha más innovación, mucha más creatividad, y al final vamos a hacer que seamos atractivos para el talento, podemos atraer nuevo talento y podamos retenerlo, ¿no? Entonces, ese es el cambio organizacional efectivamente que estamos experimentando por la parte de incorporando la diversidad en la toma de decisiones, ¿no? Porque al final está dentro de la estrategia en la toma de decisiones y en la parte de elaboración de procesos y demás. Marta, nos comentabas también antes en esta línea, ¿no? Pues que al final las empresas en grandes corporaciones como las vuestras vais un pasito por delante de la normativa casi siempre, o formáis parte de ese grupo, ¿no? de que va por delante y que lidera lo que luego llega al resto, ¿no? ¿Qué consejos se pueden dar para otras compañías que a lo mejor no están en ese nivel de desarrollo, ¿no? Pero que sí que tienen que empezar a cumplir además la Directiva Europea de Accesibilidad? ¿Cómo se puede integrar esto realmente? Bueno, varias cosas. Además, me gustaba una parte que decía Sonia, temas como la accesibilidad, al margen de esta inclusión en retribución y tal, pero temas como la accesibilidad o temas como la integración efectiva de la discapacidad a través de la accesibilidad, de alguna manera requieren que trabajemos todos de forma muy coordinada, ¿no? Pero lo que has hecho un punto y un comentario sobre la importancia espera, se me está yendo. Sobre la importancia de incluirlo en la retribución, pero también de que de alguna manera, cuando tenemos temas que son muy tecnológicos, las personas que trabajamos, no solo en las áreas, sino las personas que desarrollan la tecnología, tienen que también incluir esa parte de diversidad, ¿no? Entonces, la tecnología, el producto de lo que hagamos, nuestro trabajo será tan inclusivo y tan diverso como las personas que formen parte de ello, ¿no? Y entonces en esto es esencial, porque al final tú piensas que estamos trabajando con temas súper tecnológicos, es decir, hacer nuestros apps y webs accesibles significa, de alguna manera, pues incluir navegación por teclado, incluir sistemas que sean compatibles con lectores de pantalla, implica incluir lenguajes y formas de comunicación. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de las oficinas, pues estamos hablando de evidentemente eliminar todo tipo de barreras arquitectónicas, pero también de señalítica. Portaavento Digital es el mejor ejemplo de cómo tienen que ser. Y nuestras oficinas, sorprendentemente, cada vez se parecen más a Portalento Digital, porque están configuradas de esa manera y encontramos en las oficinas del banco pues los mismos encaminamientos o ajustes cromáticos o señalética o planos en braille. Forma parte de eso, ¿no? Entonces, de alguna manera que las personas que trabajan tienen que tener esa formación para que lo que hacemos sea diverso. Otro ejemplo, nuestros contact center tradicionalmente eran sistemas meramente auditivos, pero ahora incluimos desde sistemas para eliminar los ruidos hasta personas que están formadas para, de alguna manera, atender a personas con algún tipo de discapacidad, hasta, por ejemplo, un sistema de videointerpretación para las personas signantes, ¿no?
Y lo mismo, por ejemplo, con las comunicaciones. Es decir, al hablar, como dice la norma, en un lenguaje B2 supone, de alguna manera, simplificar y hacer que las comunicaciones sean mucho más efectivas. Es decir, no solo estamos ganando por adaptarnos a la norma, sino que estamos adaptando en la forma en la que trasladamos esos mensajes a nuestros clientes, ¿no? Con lo cual, oye, como consejo, entender desde la actividad que tienen cada uno de los departamentos del banco, ya sean equipos tecnológicos, equipos de comunicación, equipos de marketing o equipos de atención comercial, es decir, entender desde lo que hacen cada uno de ellos cómo pueden adaptarse para que realmente las cosas se hagan de manera distinta y sean accesibles para todos los clientes. Cuéntanos, Ana, ¿cuáles son esos ejemplos de prácticas que han demostrado un mayor impacto en la compañía? A ver, prácticas, antes contábamos algunos proyectos específicos. Yo creo que, claro, en nuestro caso hablar de prácticas se queda corto. Yo creo que aquí es sobre todo la normalización, ¿no? O sea, el que esto sea normal. Yo creo que, no sé si todos conocéis, por ejemplo, La Torre o cualquiera de nuestros centros de trabajo, yo invitaría, ¿no? De hecho, yo creo que nos visitan afortunadamente pues, muchas empresas, universidades, escuelas de negocio, pues para respirar, ¿no? Esa diversidad, incluso la normalización precisamente de esos espacios de trabajo en los que, bueno, pues todo esto sale de ahí. Entonces, yo creo que me centraría más que en los proyectos el impacto que tiene en esto. Creo que es una oportunidad, lo comentaba antes, ¿no? Cuando nosotros nos sentamos, pues eso, con clientes, con proveedores o con, a veces, cuando hacemos paneles de diálogo con lo que decimos grupo de interés sociedad, ¿no? Donde tienes desde medios de comunicación hasta entidades sociales y realmente este tema sale, ¿no? Hablamos de nuestros temas relevantes y tenemos ese diálogo, esa pregunta por la inclusión, por la discapacidad, por cómo, y al final es un enriquecimiento conjunto, ¿no? Sí me gustaría también señalar, o sea, ya no solamente por la parte de ahora mismo que nos ocupa de la discapacidad, el propio análisis de doble materialidad. Nosotros en Ilunion, el análisis de materialidad es un elemento absolutamente estratégico, o sea, estratégico hasta el punto de que no solamente alimenta el plan director de sostenibilidad, sino que se ha convertido en el input principal para la construcción del plan estratégico del grupo. Entonces, yo creo que eso eleva también la importancia, o sea, ya no solamente la sostenibilidad. Cuando hablamos de que la sostenibilidad tiene que estar realmente integrada en la estrategia, ¿no? Esta frase que queremos, que por ejemplo desde DIRSE también es algo que se dice, ¿no? Que decimos, oye, es que tiene que estar en la estrategia real de las compañías, no se queda aislado en un apartado, en una caja que forma parte de, sino que, insisto, es el input principal. O sea, ahora mismo nosotros, y ahí por el fondo lo saben muy bien, que estamos precisamente con otro análisis de doble materialidad trabajando, o sea, vamos, con la metodología a cerrarla para la construcción de nuestro plan estratégico 2026-2029, porque insisto que es el input principal. Entonces, yo creo que esto también es muy relevante porque es la manera en que todo esto que aparece en nuestra matriz pues se convierte en líneas estratégicas que vamos a tener que trabajar, que proyectar y que aterrizar realmente, bueno, pues en proyectos de esto. Al final ese es el objetivo, ¿no? Que esto no sean proyectos, sino que sea algo totalmente transversal. En ese sentido, no sé qué aprendizajes puedes señalarnos, Sonia, de estos años trabajando en ese concepto ya de doble materialidad. Pues mira, sí que nos gustaría comentar un proyecto que hemos llevado a cabo desde hace unos años de incorporación laboral de discapacitación intelectual, que sabéis que es, bueno, pues es una discapacidad que es más complicada la inclusión, ¿no? en el ámbito laboral. Nosotros llevamos 4 años ya trabajando en esta... Bueno, desde el año 2022 incorporando personas con discapacidad intelectual en nuestras estaciones de servicio. Hasta el momento hemos incorporado más de 50 personas. Cada año, este último año, se han incorporado 5. Parecen pocas, pero realmente es un esfuerzo porque además es un desafío. No hay tantos perfiles porque bueno, pues hay muchas barreras para incorporar a estas personas en el mundo laboral y además, bueno, 25 han pasado a ser un contrato indefinido, ¿no? Es decir, que bueno, pues es una propuesta de seguir adelante. Esto nos ha dado muchos aprendizajes, la verdad. Por un lado, la sensibilización interna.
ha cambiado muchísimo la percepción que se tiene desde dentro de los equipos. Ya no se ve como una necesidad de cumplimiento legal, sino una necesidad de aportar a los equipos, de valor hacia el negocio. Cuando estás trabajando día a día con esas personas en tu propio centro operativo, pues los propios compañeros ven la aportación de valor. Además, ha sido también una parte de innovación social, porque eso nos ha llevado a pues incorporar talento, nos ha llevado a poder desempeñar o hacer cambios en procesos, en herramientas, como comentabas, en hacerlo todo más accesible. Hay ciertas estaciones que tenemos accesibilidad total, donde, bueno, pues eso nos ha llevado a ser como agentes de cambio. Al final somos agentes sociales del cambio. Y también buscar la replicabilidad, ¿no? La escalabilidad. Bueno, pues para hacer esta incorporación de personas con discapacidad intelectual tenemos elaborados procesos muy claros. Hemos sido acompañados, en este caso, por la Asociación Down, Inserta, creo que era, Inserta, en todo el proceso, y nos está ayudando a hacer esto replicable. Empezamos por unas estaciones de servicio en unas geografías y hemos ido incorporándola en otras geografías diferentes. Y ahora la idea es incorporar con estos procesos a otros negocios diferentes, a otros negocios distintos, de tal manera que, bueno, pues que esa aportación de valor y esa incorporación de las personas con discapacidad intelectual pues sea una realidad. Al final, bueno, pues en conversaciones con ellos sí que nos transmitían algunos verbatines, estas personas, y nos hablaban pues que decían, todas las personas tenemos derecho a trabajar. Había una persona de Cádiz que nos decía, para mí no hay límites. La verdad es que, bueno, pues te sientes, cuando lo oyes, te sientes de orgullo siendo pertenecientes a la empresa, ¿no? O cuando a una persona se le pasó a hacer contrato indefinido, dijo, ahora confío en mí misma, la verdad. Pero la persona que trabaja con ella, su responsable, decía, es que para nosotros ha sido esencial que ella pasase a ser parte del equipo ya, digamos, de manera indefinida. Entonces, bueno, pues eso ayuda a mejorar la vida, ¿no?, de las personas, la calidad de vida de las personas, y bueno, también reforzar nuestra apuesta por la diversidad. Muchas gracias a las tres. Creo que ahora podemos continuar, ¿verdad? Ahora hacemos... Vale, pensaba que... Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la información. Y quería una pregunta para Alberto, porque nos ha explicado, ya no sé si se ha ido, está por aquí. Ha dejado una representante. Bueno, la pregunta era para él, porque dijo que en España, según su experiencia, cuando se hacía el análisis de la doble materialidad, se miraban los impactos positivos y negativos, los riesgos y oportunidades, ¿no?, que se consideraba que todo era material, ¿no? Entonces, a mí me ha llamado muchísimo la atención esta afirmación por su parte, porque entonces no tiene ningún sentido la evaluación. Quiero decir, nos quedamos con identificación y dejamos de evaluar, porque si todo es relevante, dejamos de evaluar, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención, ¿no? De todas maneras, gracias también por dejar el resumen del talkie para ver luego las cosas más específicas que han abordado en la segunda mesa, y bueno, con mucho interés lo leeré. Muchas gracias. A ver, ahora, así. Mira, te respondo yo, disculpad a Alberto, se ha tenido que ir pitando por un tema personal. Yo creo que cuando él hace esa afirmación, y no estoy en su cabeza ni mucho menos, es porque analizamos un montón de reportes, un montón de empresas que reportan en base a diferentes marcos, en base a CSRD, y sí que identificamos una clara tendencia en los reportes de las empresas españolas. Nos cuesta mucho decir que algo no es material, nos cuesta mucho quitar algo de nuestro informe. Y esto sí que llama la atención con respecto a reportes de otros países europeos que son notablemente más cortos de extensión y en general de contenidos, ¿no? De hecho, yo recuerdo anecdóticamente cuando empezaron a salir los primeros reportes de CSRD de otros países europeos,
nosotros en España decíamos, ¿cómo el verificador les ha comprado esto? Y nosotros estamos aquí exigiendo un despliegue de medios y de contenidos brutal, ¿no? Entonces, efectivamente, la reflexión es, si decimos que todo es material, pierde sentido el ejercicio y nada lo es, ¿no? Yo estuve muchos años trabajando en el sector financiero y mi jefe me decía a las autoridades lo mínimo. Nunca les des más, porque entonces si le das la mano van a querer el brazo. Sí, y yo creo que ya por terminar un poco la respuesta, también en España pecamos de extensos por la ley 11/2018. Estamos muy acostumbrados a reportar, otros países europeos no lo están. Y cuesta mucho esa pequeña discusión con las compañías, ¿no? De, si yo venía contando esto, ¿por qué ahora lo voy a quitar? ¿Por qué no lo voy a contar? Entonces, bueno, sí, a la parte de no le voy a dar armas a mi mercado, pero también estamos muy mal acostumbrados y somos en general, yo creo que muy rolleros. Bueno, y una de las claves es lo que tú has dicho, el verificador les ha comprado esto. O sea, al final nosotros estamos muy acostumbrados a reportar con una ley que ya era más exigente que la europea y la realidad es que, tenemos también presión por nuestros propios equipos de auditores externos y por el nivel de rigor que queremos meter a los datos. Sí. Pero vamos, no puede ser todo material, estoy totalmente de acuerdo. Yo la verdad es que espero que en los próximos años, cuando ya haya más madurez, ¿no? en el proceso, esto se vaya estabilizando un poco. Es decir, que vayamos bajando un poco los asuntos que son materiales. Pero tampoco preveo grandes cambios. No preveo que vayamos a quitar la mitad de los temas materiales, ni mucho menos. No, yo creo que ahí lo que sí se irá afinando es el wording o cómo escribimos nuestros siros. Seremos mucho más concretos, más precisos, sabremos identificarlos mejor, en qué parte impactan, iremos afinando mucho más. Sí, pero también tienes los airos que los defines de manera más fina y más práctica, pero luego tienes que informar sobre la gestión. Claro. O sea, puede reducirse o puede complejizarse. Yo creo que lo bueno es cuando ya tengamos muchos temas muy maduros y mucho más integrados, de manera natural habrá cosas que no reportemos porque ya las veníamos reportando y ya están digamos, incorporadas. Sí. Bueno, yo quisiera aportar que según mi experiencia un informe de doble materialidad robusto debería de contemplar como material por lo menos 700 CSRS, ¿no? Porque si de los 1000 que hay, o sea, si no contemplas como material un 70%, a lo mejor le carece de seriedad, de ser robusto el análisis, ¿no? Pero de eso a que el 100% sea material, pues hay un camino, ¿no? Y luego algo puede ser material de 0 a 10, ¿cuánto, no? En mi sector, ¿no? A lo mejor en otro sector es muy material y en otro es menos material, siendo material en ambos, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Pues nos toca a Fernando y a mí cerrar, ¿verdad? A mí se me ha hecho muy corta el evento, teníamos muchas ganas de presentar este toolkit y nada, por mi parte, algo que siempre digo que es muy reconfortante y a la vez sencillo, con lo que quiero terminar, que es dando las gracias, ¿vale? Primero, espero que no se me olvide nadie, dar las gracias a todas y a todos los que habéis venido, que habéis conseguido casi llenar el auditorio un miércoles por la tarde, que tiene su parte de mérito, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por atender. Gracias a todas las personas que habéis participado en las mesas, en especial a Sonia, a Ana y a Marta, porque además de participar en la mesa de hoy, habéis aportado vuestros casos que podéis leer
en el toolkit, que están muy interesantes, siempre compartir las experiencias personales y de las empresas. Y terminar, bueno, antes, por supuesto, y como siempre hacemos, a Augusto y a mis compañeras Giselle y Silvia de DIRSE por todo vuestro trabajo. Y por último, a quien me quiero detener un poco más, dar las gracias a Iguay y dar las gracias al Grupo Social 11, a la Fundación 11, por todo vuestro trabajo, que han sido muchas horas, muchas semanas de trabajo. Muchísimas gracias por vuestra generosidad, por dejaros enmarronar, si me permitís la expresión, y porque esto demuestra cómo nos gusta trabajar en DIRSE, la verdad, como hacemos en los toolkits y como hacemos en webinars y en todos nuestros proyectos, que es trabajar en colaboración. Creemos firmemente en la creación de valor compartido y así es como trabajamos y nos aproximamos a todos nuestros proyectos en DIRSE, y el poder de las alianzas. Y con esta frase te doy paso, Fernando, si te parece, para que concluyas. Pues muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todas las personas también. Reiterar el agradecimiento desde esta casa y por parte de todas las personas que han hecho posible este acto. Y efectivamente para nosotros es un honor. Yo creo que colaboraciones como esta dan sentido a las cosas que hacemos unos y otros, ¿no? Hemos hablado de alianzas en varias ocasiones. Nosotros lo que hacemos no tendría sentido si no lo hacemos con otros, y no tendría tampoco el mismo alcance, el mismo impacto, y no seríamos capaces de llegar a tantas personas también desde el punto de vista de mejorar esas condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias, ¿no? Por lo tanto, gracias al compromiso de DIRSE, que nos hace también mejores. Gracias de nuevo también a todo el equipo, les has mencionado tú, ¿no? Augusto, Silvia, Giselle, con Nuria, con Ana también como parte de DIRSE, y a ti, Carlos, que lideras el proyecto, ¿no? Para nosotros, acoger un acto como este, la presentación de un toolkit como este, no era el número 11, para nosotros el 11 es un número importante, el número 15, pero podremos hacer otras cosas, y es dar sentido también a algo que desde el punto de vista de DIRSE habéis conseguido también asentar y que ha venido para quedarse, ¿no? Y es dar sentido y dar forma a todas las partes, si me permites, de la cadena de la sostenibilidad, y donde también queremos dar una voz especial a lo social y también a la discapacidad. Por lo tanto, gracias por darnos esa posibilidad también, y sobre todo cómo se entrelaza en este caso mencionaba ahora también Ana la parte más estratégica, ¿no? Para nosotros esa dimensión social es transversal, enlaza con la estrategia, con la perspectiva de sostenibilidad, y se entrelaza también con otros asuntos también materiales que ya también se han comentado, ¿no? Yo creo que este toolkit viene a dar forma a algo que no existía. Creo que es un elemento también de innovación social y que puede ser de gran ayuda también para las organizaciones en general y empresas en particular, ¿no? Mencionaba nuestro director general al principio, y lo comentaba también Carla Bonino. Desde esta casa se puso en marcha un proyecto pionero que luego vio la luz, y fue la colaboración con GRI, cuando vimos y entendimos que era el mayor estándar en términos de reporting, pero que no tenía en cuenta la discapacidad, y eso se corrigió, se modificó, nos hizo mejores también a nosotros, también desde España y desde esta casa. Mucho han cambiado las cosas. Hacías ese recorrido antes, desde que en 2013, de aquellas primeras reuniones que luego dieron forma a lo que hoy es DIRSE, ¿no? Y mucho han cambiado las cosas también en el contexto de la sostenibilidad. Mencionaba nuestro director general, José Luis Martínez Donoso, hablaba de este centro, de esta casa, que es un centro de formación, y nosotros entendemos la formación como la puerta principal o la antesala de lo que es nuestro principal propósito, que es el empleo, y lo que cambia la vida a las personas, ¿no? Personas con y sin discapacidad. Y aquí también, en colaboración con DIRSE y en colaboración con las empresas y personas que formáis parte de DIRSE, también da sentido a lo que hacemos. Da sentido a lo que hacemos en términos de formación, de empleo, de accesibilidad, de tecnología, y también da sentido para corregir un contexto también al que ha hecho referencia al inicio de la intervención. Carla Bonino hablaba del contexto actual, ¿no? Y ha salido referenciado también en algunas de las intervenciones. Estamos en un contexto actual, o tenemos un contexto actualmente donde quizás el consenso sea un milagro, ¿no? Y la unanimidad pues sea un imposible. Yo creo que hay un elemento donde hay cierta unanimidad, y es
en la perspectiva de la ausencia de lo social, desde esas 3 dimensiones de la sostenibilidad, pero también la dificultad y, por lo tanto, la mayor ausencia de todo lo que tiene que ver con la discapacidad. Yo creo que este toolkit viene a corregir también esa situación que afecta ni más ni menos a los casi 5 millones de personas con discapacidad en España, casi 100 millones de personas con discapacidad en Europa y más de 1.300 millones de personas con discapacidad y sus familias en el mundo. Y enlazo esto también con otra cuestión que tiene que ver con el reporting, y es el dato. Cuando damos estos datos hay que añadir una coletilla, y es estos millones de personas con discapacidad conocidos, que conozcamos, que estén registrados, que estén en registros públicos o sean conocidos. Y esto nos confirma también que a veces el dato respecto a la discapacidad es que no hay dato. Y esto también creemos que se viene a corregir con este toolkit y con la presencia de la discapacidad a través de los diferentes contenidos en materia de reporting alrededor, en general con la sostenibilidad, pero con el foco de la discapacidad en concreto, ¿no? Por lo tanto, ojalá esto siga siendo una herramienta poderosa para ir superando nuevos obstáculos, para conseguir nuevos hitos y para mejorar a las organizaciones. Ha habido una de las personas que ha intervenido también que ha mencionado el viento. Tú que eres un ilustre ciclista también, a veces el enemigo principal de un ciclista es el viento, ¿no? Pero el viento también puede ser una desventaja o un problema, o puede ser una oportunidad. Y el viento se gestiona mejor cuando tienes compañeros de viaje, y puede ser una oportunidad también aprovechar el viento y aprovechar los vientos. Yo creo que en tiempos donde las dificultades son mayores, y estos son esos tiempos donde las dificultades son mayores para la sostenibilidad, hay que aprovechar y ser todavía más contundentes, elevar el volumen, quizás elevar el volumen, y subrayar, destacar y poner en valor lo que supone también todo lo relacionado con la discapacidad, ¿no? Hay elementos, además, aquí están presentes algunas de las iniciativas que tienen que ver y que son también, yo creo que transversales, consustanciales, que van de la mano a muchos elementos que tienen valor para las organizaciones, que se mencionan en el toolkit también. Se ha mencionado el proyecto de la Fundación Bicual, que reconoce a las empresas o organizaciones excelentes desde el punto de vista de la discapacidad. La iniciativa del Foro con R también, que reconoce a aquellas organizaciones también, o que ayuda a las organizaciones a hacer uso y a que tengan impacto las llamadas cláusulas sociales. Solo, por ejemplo, desde la perspectiva de la compra pública, solo desde la perspectiva de compra pública estamos hablando de un impacto aproximado, teniendo en cuenta diferentes territorios, contextos, etcétera, que puede superar el 20-21% en términos de PIB, con lo cual también se evidencia que la cadena de valor, desde el punto de vista de la sostenibilidad, tiene un impacto social. O dicho de otro modo, que hay organizaciones o hay iniciativas también desde la perspectiva pública o privada, donde a través de una cláusula social se puede hacer política social sin incrementar el gasto. Y eso también es algo que se consigue gracias también, insisto, a las alianzas. Una de las preguntas más repetidas que nos hacen aquí en el Grupo Social 11 y en esta casa, o en Ilunion, en la Fundación 11 o en la 11, cuando viene una delegación de otro país, una de las preguntas más repetidas, más reiteradas, es, bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso teniendo en cuenta la evolución, la madurez normativa a la que habéis llegado en España y tal? Pues a veces la respuesta, casi siempre la respuesta es la misma, y es que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley. Yo creo que también, desde la perspectiva de la sostenibilidad, debemos contribuir a entender que no hay una soft law, una hard law, o que no hay aspectos que son voluntarios, cuando son elementos que están recogidos en una norma o forman parte del ordenamiento jurídico, ¿no? Yo creo que también este toolkit debe servir para esto. La otra pregunta que nos hacen, ya en clave más interna aquí en España, es oye, ¿cuál es el porcentaje de empresas, de organizaciones que cumplen con la normativa en relación con la contratación de personas con discapacidad? Bueno, pues el dato es que no hay dato, es una estimación, ¿no? Se estima que más del 60% de las organizaciones que están obligadas a ese cumplimiento legal están fuera de ese cumplimiento. Hay algún dato reciente también en relación con el IBEX 35, que es el best in class, ¿no? Y las mejores organizaciones en términos de reporting, etcétera, y donde también se confirma que hay un gap entre el resto de perspectivas, informaciones o contenidos relacionados con otras áreas o materias y la discapacidad. Y aquí también creo que este toolkit viene a ayudarnos y nos ayudará. Gracias a Marta, a Ana, a Sonia, a Mariluz de Servimedia también.
y gracias al equipo de esta casa, a Marta, a Carla, a Clara, a Paula, a Lisa y a Lucía, que son nuestras intérpretes en lengua de signos, por hacer posible este acto y hacerlo accesible, y también a Conchita, que es nuestra jefa, es la que manda en esta casa también, y a todos vosotros. Para todas ellas y para todos vosotros os pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, pues creo que tenemos ahora aquí un agape para aprovechar la conversación y el tiempo, y espero que os podáis quedar. Muchas gracias.